días. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada del Congreso Sociedad, Familia y Drogas y, de acuerdo con el programa, vamos a tener ahora, en primer lugar, una mesa redonda que versará sobre eso, precisamente siguiendo el título del Congreso, Sociedad, Familia y Drogas, la dimensión ética. El hecho de que estamos inmersos en una sociedad y una cultura de consumo es innegable. En nuestro tiempo parece como si la capacidad de consumo determinara la posición social de los individuos por encima de otros parámetros. Vivimos también en una sociedad liberal y democrática en materia de usos sociales, de costumbres privadas, en un Estado aconfesional que en teoría debe ser neutral con las opciones personales de sus ciudadanos. Las mujeres y los hombres de nuestro tiempo se ven, pues, legitimados para hacer uso de su libertad, de su capacidad o voluntad de consumo, sin esperar intromisiones, que en cualquier caso se consideran males menores para proteger un bien superior, pero que se desea que sean las mínimas posibles. La cultura del consumo es una cultura de la inmediatez, una disposición para el vitalismo o un mayor número de experiencias en la vida. Son formulaciones que tienen que ver precisamente con una concepción de la existencia distinta de la que se tenía hace apenas medio siglo, en que imperaba una cultura del ahorro y del esfuerzo. Y así, mientras el ahorro era espera, el consumo es inmediatez. La nuestra es una cultura que Vicente Verdú ha calificado metafóricamente como cultura de la droga, ya que lo decisivo de la droga es que produce recompensa inmediata. Uno está mal, se toma cualquier sustancia y pasa a estar bien sin proceso ni intermediación. Esa cultura, esas conductas parecen encajar perfectamente con el estilo de nuestro tiempo. A esto hay que añadir además otra, entre comillas, enfermedad de nuestro tiempo, que el filósofo francés Pascal Bruckner califica como la tentación de la inocencia. En pocas palabras, por una parte, exigimos nuestra libertad personal, ser dueños y creadores de nuestro destino, pero por otra, no hay nada más abrumador que la responsabilidad sobre las consecuencias de nuestros propios actos. Por ello, se plantea la disyuntiva de cómo disfrutar de la independencia de la libertad y al mismo tiempo esquivar nuestros deberes. Y aquí surgen dos escapatorias, el infantilismo y el victimismo, ¿no? Dos enfermedades del individuo contemporáneo. El adulto, mimado por la sociedad de consumo, parece querer conservar los privilegios de la infancia, no renunciar a nada, mantenerse instalado en la diversión permanente sin tomar conciencia de los posibles efectos negativos de sus actos. Y por otra parte, trata de imitar o emular al mártir, aun cuando no sufra más que de la simple desdicha de existir, es decir, se instala en la cultura de la queja, alegando la imposibilidad de manejar todas las variables externas que determinan nuestros comportamientos en una sociedad tan compleja como la actual. Esas dos estrategias de irresponsabilidad, de negación del deber, revelan posiblemente un nuevo individualismo que se mueve entre la reivindicación de la autosuficiencia y la búsqueda de la aprobación de los demás, entre el rechazo de la norma y la angustia de ser diferentes. El consumo de drogas en nuestro tiempo evoluciona también con la sociedad que las consume, con los individuos que la componen, planteando desafíos éticos y reflexiones sobre la fundamentación de la intervención en esta materia. Nos obliga a replantearnos también a las administraciones públicas las estrategias y las medidas que estamos adoptando para abordar estas cuestiones. Para ayudarnos a desentrañar este embrollo, para hablar de consumo, de libertad, de seguridad, de responsabilidad y del papel de las drogas en nuestra sociedad, contamos con tres expertos ponentes que, para no robar más tiempo, paso a presentar.
En primer lugar, tenemos a Xavier Arana, que es jurista y criminólogo, investigador del Instituto Vasco de Criminología. Nos acompaña también Eusebio Mejías, que es director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y Fernando Conde, sociólogo y director del CIMOP en Madrid. Va a tomar la palabra, en primer lugar, Xavier Arana, nos va a hablar de drogas, libertad y seguridad en un Estado social y democrático de derecho. Tiene la palabra. Muchas gracias. Brevemente y primeramente, buenos días. Agradecer la invitación realizada por Eusebio para poder estar hoy aquí. Y también brevemente, antes de empezar, os quería comentar que el título inicial que me propuso Eusebio era Drogas, Libertad y Seguridad. Entonces, claro, ya es de por sí complicado, entonces me pareció oportuno para contextualizar, o por lo menos para encuadrarlo dentro de la realidad sociopolítica en la que estamos, es decir, en un Estado social y democrático de derecho, porque eso tiene unas consecuencias de cara a la libertad y seguridad en el fenómeno social de las drogas. No es sencillo en 20 minutos hablar de libertad, seguridad y drogas. ¿Libertad en qué sentido? ¿O seguridad? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Para qué sustancias? ¿En qué circunstancias? Brevemente intentaré desmenuzar estas cuestiones y a ver si conseguimos aportar algo de luz, o por lo menos unas reflexiones. El artículo 1 de la Constitución española dice que estamos en un Estado social y democrático de derecho, donde los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es decir, que parece que la cuestión de la libertad tiene una importancia fundamental en este Estado. También el artículo 9.2 de la Constitución reconoce que corresponden a los poderes públicos no solo promover las condiciones para la libertad y la igualdad, sino también remover los obstáculos. Es decir, que nos encontramos en un contexto donde la libertad tiene una importancia fundamental en el Estado social y democrático de derecho. También la seguridad. Si por algo se caracteriza el Estado social y democrático de derecho, es porque es un Estado laico, aconfesional. Es decir, que no hay una única concepción moral que agrupe a todos los ciudadanos, ciudadanas que convivan en ese Estado. Ya hace tiempo comentaba el amo de Spinoza que cuando el efecto básico de la intervención del Estado en el control de la moral pública es transformar lo privado en clandestino, que muchas veces ocurre con determinados consumos de drogas. Es decir, que en nuestro contexto político no existen valores morales absolutos y hay un intento, por lo menos desde muchos sectores, de hacer una profundización real en la democracia, una necesidad de libertad real en la democracia. He comentado que una de las características del Estado social y democrático de derecho es que es un Estado laico, pero también tiene otras características, como puede ser la cuestión de la seguridad jurídica. Es decir, una persona tiene la claridad de cuando comete o realiza determinados actos, las consecuencias jurídicas que tiene. Sin embargo, la práctica, como luego analizaré más adelante,
muchos consumidores, sobre todo de sustancias ilegales, no lo tienen tan claro o están expuestos en determinadas circunstancias a una sanción administrativa cuando no ha ido la policía a su casa a quitarle 4 plantas de María porque entendía la policía que eran para tráfico y, sin embargo, luego un juez ha decidido que era para consumo. Cuando hablamos de drogas, siempre aparecen como 2 términos unidos, por lo menos en el campo legal, muchas veces por lo menos, de libertad y seguridad. Si nos retrotraemos a los años 90, al principio de los años 90, el debate que hubo respecto a la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, más famosa o conocida por la ley de la patada a la puerta o por la Ley Corcuera, y yo prefiero no emplear este término porque era el ministro entonces Corcuera, pero fue aprobado con una amplia mayoría, no solamente del Partido Socialista, sino también Convergencia y Unión, también el PNV, etcétera. Es decir, siempre hay una unión entre libertad y seguridad y muchas veces se le colocan, se les equipara, se les ponen al mismo nivel. En ese sentido hay un jurista catalán que tiene trabajado muy bien estas cosas, Amadeu Recasens, que especifica muy bien en un par de frases la diferencia que hay entre la libertad y la seguridad en un Estado de Derecho. Previamente voy a leerlo. El discurso de la equiparación entre libertad y seguridad olvida que solo las libertades constituyen derechos fundamentales, mientras que la seguridad no es más ni menos que una condición necesaria para su plena realización, pero jamás un derecho comparable y mucho menos oponible a ellas. Caer en el error de otorgar el mismo rango a las libertades y a la seguridad nos sitúa a un paso de poder argumentar que en ciertos momentos o en determinadas circunstancias se puede o se debe privar el valor, entre comillas, seguridad frente al valor libertad. Creo que es importante el tener en cuenta esta perspectiva a la hora de analizar brevemente la legislación o los efectos que tiene de libertad y seguridad en las drogas. Libertad y seguridad que se puede hablar desde muchas perspectivas. Me voy a centrar básicamente en el heterocontrol, en el control externo realizado a través de la legislación, pero que también podría dar pie a otro tipo de controles de cara a la libertad y a la seguridad, por lo menos el cómo llevarlos a cabo. Ni que decir tiene que cuando hablo de drogas me estoy refiriendo tanto a sustancias legales e ilegales, porque el título es Drogas, Libertad y Seguridad en un Estado Social y Democrático de Derecho, pero aunque muchas veces se pierde esa perspectiva y cuando hablamos de libertad y seguridad mucha gente solamente se refiere a las sustancias ilegalizadas, conviene abrir el abanico para ver parte de la complejidad que tiene. Si por algo se caracteriza también la legislación actual en materia de drogas, es que es muy amplia y tenemos diferentes alternativas. Es decir, desde cómo está regulado el café, el alcohol, el tabaco, los fármacos o las sustancias ilegales, vemos que hay unas peculiaridades muy diferentes de unas a otras. Y también creo que tenemos que asumir que en un Estado social y democrático de derecho, donde nos encontramos, y en una sociedad del riesgo, que no me voy a referir a ella porque ya se habló el otro día, se hizo mención Beck y compañía, es decir, tenemos que asumir que el consumir sustancias suponen riesgos y que estamos en una sociedad del riesgo, que tendremos que ver un debate, por lo menos, qué riesgos estamos dispuestos a asumir desde esta perspectiva que comentaba de libertad y seguridad. Analizando un poco las sustancias legales de cara a la libertad, para adquirir la mayoría de las sustancias legales no tenemos ningún problema de adquisición. Luego hablaré de las limitaciones si somos adultos. Es decir, café, alcohol,
tabaco e incluso fármacos, tenemos relativa facilidad para adquirirlas. En el tema de los fármacos, muchos de ellos se necesita receta para poderlos conseguir. Pero la semana pasada, por ejemplo, vi un programa en un informativo que una persona se había presentado en 4 o 5 farmacias para conseguir una sustancia que se necesitaba receta y se la habían dado. Es decir, que aunque hay una legislación, no desaparecen todas las limitaciones o todas las seguridades que se pretenden. Eso de cara a la adquisición. De cara al consumo, es decir, consumir alcohol, no tenemos la mayoría de las personas, incluso menores, ningún problema, ni café, ni tabaco, ni fármacos. Es más, algunas sustancias como el alcohol se venden como ya no es solamente el consumir, sino toda la aureola que tiene alrededor. Hace unos meses los Reyes inauguraron en La Rioja unas bodegas impresionantes donde ya se hablaba de la vinoterapia, etcétera. Es decir, es curioso cuando hablamos de las sustancias legales todas las virtudes que les solemos dar, y sin embargo no se hace eso con otro tipo de sustancias. Es decir, que tenemos una amplia libertad para consumir sustancias legales, que muchas veces incluso es promocionada no solamente por las empresas que las producen, sino que muchas veces las propias administraciones, por lo menos yo que vengo de Euskadi, la sidra, el chacolí y el vino se promocionan desde las instituciones para que se consuman. Cuando hablamos de libertad, drogas libertad de cara a la fabricación, distribución y venta, vemos que hay un nivel de calidad en las sustancias, que hay un proceso de control y calidad a través de los consejos reguladores, pero que esta fabricación, distribución y venta está garantizada, está regulado de una manera que se controla por lo menos la calidad. Ello no quiere decir que estas sustancias no tengan limitaciones. El consumo, la fabricación, la promoción. Diferentes legislaciones limitan la venta a menores de alcohol y tabaco. La ley del medicamento dice qué sustancias tienen que se requieren receta y cuáles no, etcétera. Es decir, incluso hay una legislación que limita la publicidad. Ha salido la última legislación de prevención del tabaquismo, ha limitado un tipo de publicidad, hay otra que todavía se sigue haciendo. Siempre hay una posibilidad de promoción de publicidad indirecta. El alcohol, por ejemplo, también salta publicidad indirecta, una misma marca con diferentes graduaciones que permiten el poder hacerla, etcétera. Es decir, que tenemos dentro de las sustancias legales una amplia libertad que trata de estar regulada para evitar algunos consumos, producirla legalmente, que no siempre se consigue. ¿Qué ocurre cuando pasamos a las sustancias ilegales? En principio, la adquisición de todas las sustancias ilegales, según la ley del estupefaciente del 67, están prohibidas excepto 4 casos, es decir, cuando se vayan a dedicar a nivel científico, industrial, terapéutico y docente. Los demás casos están prohibidas. Es decir, ya de por ley hay una limitación de poder adquirir esas sustancias. Como bien sabéis, para que una sustancia sea ilegal, en principio tiene que estar en unas listas que son unas consecuencias de unos convenios internacionales en las cuales no se define qué es estupefaciente, sino en virtud del estar en una lista o en otra lista. Es curioso que hay sustancias que crean dependencia y que crean unos daños a la salud muy grandes, como pueden ser el alcohol y el tabaco, que no lo están. Y otras sustancias que no son ni siquiera drogas, como puede ser la hoja de coca, no estoy hablando de la cocaína,
o de la dormidera y que están prohibidas. Es decir, ya hay una visión que algunos hemos hablado más de una vez, etnocentrista, de diferenciar qué drogas tienen que ser legales y qué drogas tienen que ser ilegales. Entonces, la adquisición está prohibida totalmente, exceptuando estos casos. Por ejemplo, a nivel de anecdotario, en el programa que se hizo el PEPSA en Andalucía, la heroína se compraba a una industria de Gran Bretaña, pero el opio estaba plantado en Sevilla. Pero aquí no se podía hacer por cómo está la legislación y entonces es decir, que hay plantaciones legales cuando se dedican a estos fines, pero que son muy, muy pocas. ¿Qué pasa con el consumo de sustancias ilegales? No hay una sanción penal en virtud del artículo 368 del Código Penal, pero sí hay una sanción administrativa por la mera tenencia o el consumo en público. Es decir, que yo o cualquiera de nosotros podemos estar fumando en la calle o podemos estar tomando muchas veces vinos en la calle u otras cosas y no hay en principio grandes problemas, pero si estamos no solamente consumiendo, sino si alguien nos registra, algún cuerpo de seguridad nos registra y nos encuentra una china, pues podemos ser sancionados como una falta grave a la seguridad ciudadana. Y claro, ¿qué tiene que ver la seguridad ciudadana con el consumo o la tenencia? Es decir, si nos retrotraemos al 90-91, cuando se estaba gestando la Ley de Seguridad Ciudadana, en el apartado que hacía en la introducción, en la exposición de motivos, lo que decía era que se pretendía combatir el narcotráfico. Si analizamos los últimos datos sobre consumos, sanciones por consumo en público o tenencia que no lo separan, que vienen en la misma estadística del Observatorio Español de Drogas, vemos que las 100 y pico mil multas que se han puesto el año pasado son básicamente por consumir cannabis y a gente joven. Es decir, algo muy alejado de cuáles eran las intenciones primeras de la propia ley. Es decir, que nos encontramos que el consumo está totalmente prohibido, pero la realidad es que se consume. Se han dado datos aquí, no hace falta repetirlos. Y, por supuesto, la fabricación, distribución y venta está prohibida, excepto en los casos que he comentado anteriormente. Y hay unas severas limitaciones para que se pueda adquirir, consumir, etc. Pasamos a drogas y seguridad. Lo que sí es verdad es que las sustancias legales, en general, se pueden adquirir de buena calidad, que eso aumenta la seguridad en principio, pero no garantiza todo el proceso que sea seguro. Es decir, el que yo pueda adquirir un buen vino pagando una cantidad respetable, me garantiza que lo que ahí consumo es un Rioja del 68, por ejemplo, por decir una fecha, me garantiza esas cuestiones, pero no me garantiza el uso que yo voy a hacer de ella. Es decir, que si yo tomo esa sustancia, lo mezclo con un medicamento, etcétera, puedo tener comportamientos de riesgo, ya sea en mi trabajo, ya sea conduciendo, ya sea en la relación con otras personas. Es decir, hay seguridad respecto a la adquisición, hay seguridad a que la sustancia que voy a consumir tiene una calidad y que se está de alguna manera animando, en caso de hacer un consumo, a hacer un consumo responsable. Pero no nos llevemos
no nos equivoquemos, la calidad no garantiza la seguridad. Existen otras variables mucho más amplias que puede ocurrir que una sustancia que en principio sea de calidad tenga unos efectos nocivos de cara a la seguridad. Sí está claro que la regulación garantiza el que algunos determinados riesgos, como puede ser la adulteración, etcétera, no se lleven a cabo en general, aunque siempre hay algún caso. ¿Qué ocurre con las sustancias ilegales? Que no tenemos ningún tipo de seguridad en la adquisición y en el consumo, que esa sustancia no esté adulterada, que esa sustancia tenga otros aditivos perjudiciales para la salud. Es decir, ayer mismo Santiago de Torres dio unos datos de sobredosis en los últimos años. Hablaba más de 20.000 personas. ¿Qué efectos ha tenido el compartir jeringuillas que estaban infectadas? Es decir, que en las sustancias ilegales la falta de seguridad aumenta el riesgo de consumos perjudiciales para las personas que lo llevan a cabo. Me dicen que tengo que ir acabando. Nosotros, los que somos partidarios de una política alternativa, diferenciamos entre efectos primarios y efectos secundarios en el tema de drogas. Efectos primarios son los derivados del consumo. Es decir, que si yo fumo todos los días 2 paquetes de negro, seguramente dentro de 20 años mis pulmones van a estar bastante fastidiados. Eso ocurre tanto con sustancias legales como con ilegales. Sin embargo, en las sustancias ilegales hay unos efectos secundarios que son consecuencias de la actual política prohibicionista en materia de drogas, como pueden ser la adulteración, el control social hacia personas consumidoras, el blanqueo de dinero, la corrupción. Y todas estas cuestiones crean una falta de seguridad impresionante. He comentado que generalmente se ha unido la droga en singular a cuestiones de seguridad. No hay más que ver los planes europeos, Plan Nacional de Drogas, etc. Sí me parece importante diferenciar, hacer una distinción entre seguridad como bien o interés público o como bien e interés privado. Esta distinción es clave porque entender la seguridad como un bien o interés público supone un deber fundamental del Estado de garantizar, tutelar, desarrollar el ejercicio de derechos y libertades de todas las personas, aunque paradójicamente pueda crear espacios y lugares, situaciones de riesgo, que habrá que afrontarlo de otra manera. Otra cuestión es la seguridad como interés o bien privado. Es decir, la seguridad que no, como bien privado, no es la que pretende potenciar, profundizar en derechos y libertades, sino que está unido a un problema que no procede del ejercicio de derechos y libertades, sino que procede de condiciones estructurales de determinados fenómenos sociales. También ya han salido estos días con crisis del estado del bienestar, desinversiones, precariedad, vulnerabilidad, es decir, cuestiones que aumentan la inseguridad y aumentan el miedo a la droga, que en singular también, que muchas veces se ha hablado, que tiene unos efectos reales y otros imaginarios. Un miedo que hace crear un enemigo exterior y un enemigo interior. Enemigo exterior, desde Estados Unidos, en un momento dado, eran
Colombia, otros países latinoamericanos, pero luego ese discurso del enemigo exterior copiado de políticas antiterroristas se ha aplicado a la cuestión del enemigo interior, muchas veces entendido como persona consumidora. Yo creo que también es importante dentro de la seguridad el hacer un cambio sustancial y se ha pasado en unos momentos del consumidor como enfermo, delincuente, estigmatizado. En un Estado social y democrático de derecho, lo que es el consumidor primeramente es una persona con derechos, libertades y responsabilidades como cualquier otra. Yo creo que esta concepción es muy importante de cara a la seguridad y de cara a intentar combatir la cultura del miedo. Para acabar, simplemente dejar como un interrogante, o por lo menos como una reflexión, que si algo no tenemos que tener miedo son a políticas que puedan ayudar a mantener una mayor libertad y una mayor seguridad para las personas consumidoras y para el resto de la sociedad. Muchas gracias. ¿Se oye, no? Sí. Gracias, Xavier. Tiene la palabra Eusebio Mejías, que nos va a hablar de las drogas, el peaje del bienestar, que es el subtítulo de las jornadas de Madrid del Congreso. Muy bien, buenos días. Tengo que confesar que al menos el título de la ponencia inicialmente era las drogas, el peaje del bienestar. Después, en un ejercicio de autocensura, quizás también de prudencia, se me ocurrió poner unas interrogaciones. Las drogas, el peaje del bienestar. Claro, como no, y está suficientemente demostrado de siempre, como no hay buena acción que quede sin castigo, el resultado es que en unos sitios viene con interrogaciones y en otros sin interrogaciones, con lo cual supongo que esa confusión servirá en cualquier caso para que cada uno reflexione su propia posición. Quiero expresar con absoluta claridad, en la medida en que pueda, la hipótesis de partida de la intervención. Y digo hipótesis, pero en cualquier caso mi hipótesis de partida, que la leo para que no haya lugar a dudas. Lo que creo es que cada vez más los consumos de drogas aparecen como elementos integrados en una cultura social que prima los logros relativos al bienestar personal, que ignora los posibles efectos negativos de sus opciones y que sitúa la responsabilidad de lograr y mantener el bienestar y de evitar los subproductos indeseados en instancias ajenas. Sería una hipótesis que tiene distintos elementos, fundamentalmente 4, que no voy a diseccionar en profundidad porque obviamente no tengo tiempo, pero que creo que tengo suficientes elementos como para defender, o en cualquier caso a mí me parece que son defendibles y que en cualquier caso quiero ir desgranando de cara a la reflexión posterior al debate. En primer lugar, los consumos de drogas son elementos integrados en la cultura social, lo cual es obvio. Probablemente no hay ningún comportamiento humano que no esté integrado de alguna forma en la cultura social, pero no es eso, no es exactamente eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que los consumos de drogas, los comportamientos de consumo, van formando una parte progresivamente más visible de nuestra manera de entender la vida, de nuestra manera de interactuar, que hace ya mucho tiempo, hace bastante tiempo, que dejaron de ser un subproducto social, un subproducto que no era definitorio de lo general, que estaba acantonado en los márgenes de la ciudadanía o acotado a colectivos muy concretos para pasar a formar parte de la plena normalidad. Esto antes pasaba, pero solo con las drogas legales, es decir, el tabaco y el alcohol, obviamente, sobre todo el alcohol, obviamente, desde hace décadas, si no siglos, han formado parte integrante no solo de lo que era significativo en la definición de la cultura española, sino que además
han expresado un elemento claramente significante, no significativo, sino significante de la cultura. Es decir, ha creado cultura, el alcohol ha creado cultura, ha creado formas de relación, ha creado ritos, ha creado celebraciones, etcétera, ha cambiado nuestra manera de vivir, ha influido, ha modificado nuestros patrones culturales. Tal es así que incluso se ha incorporado a los ritos religiosos, etcétera. Bueno, esto que antes era privativo de las sustancias legales, concretamente del alcohol y también del tabaco, cada vez más está pasando con las drogas, con los comportamientos referidos a estas sustancias que todavía se consideran como sustancias ilegales. Es decir, que ya no solo son un elemento integrado, normalizado, actuante dentro de nuestras pautas, de nuestros sistemas de interacción y de relación, sino que generan unas nuevas formas culturales, generan unas nuevas formas de relacionarse, generan unas nuevas formas de dimensiones de comportamiento colectivo, concretamente en el ocio. Es decir, en este momento alguien imagina que el irse de marcha es algo ajeno a la sustancia, es decir, alguien imagina que divertirse no tiene que ver con consumir fundamentalmente alcohol, pero también otros productos, etcétera. Es decir, empiezan cada vez más a significar unas nuevas maneras de interacción. Esto tiene una serie de correlatos que conocemos por la experiencia de lo que pasaba en relación con el alcohol y que empezamos a conocer también en relación con lo que pasa con las drogas ilegales, más con unas que con otras. Por ejemplo, en relación con el alcohol, tradicionalmente en España, lo que se estigmatizaba no era de ninguna forma el comportamiento. Beber no es malo, el alcohol no es malo. Lo que era malo es no saber beber. Y, por tanto, el problema no tenía que ver con el comportamiento, no tenía que ver con la sustancia, sino tenía que ver con una suerte de incapacidad de sujetos que, por lo que fuese, eran incapaces de asumir con normalidad algo tan cotidiano como lo que todos hacíamos y teníamos integrados en nuestras pautas de comportamiento. Y el que no sabía beber es o porque era un enfermo o porque era un perverso. Y por eso, lógicamente, la salida natural para el que tenía problemas del alcohol era o bien el castigo de la perversión, la cárcel, o bien el castigo de la enfermedad, o el remedio de la enfermedad, que normalmente solía ser el manicomio. Empieza cada vez más a vivirse de esta situación esa circunstancia de normalidad, de normalización colectiva de las drogas ilegales. Cada vez más el problema no es consumir, sino no saber consumir. Lo único que varía es que los umbrales o las fronteras de legitimación del consumo, lo que separa el consumo bueno del consumo malo, no tiene que ver tanto con la cantidad, no tiene que ver tanto, a veces ni siquiera con el producto, no tiene que ver con los patrones de uso, tiene que ver fundamentalmente con la finalidad y con los espacios de uso. Lo que legitima el saber consumir bien tiene que ver con el consumir con el ocio, el consumir mal tiene que ver con el consumir fuera del ocio. Otra cosa es que esto sea una realidad o sea una fantasía exculpatoria de cada uno, pero desde el imaginario colectivo se ve, o a mí me parece que se ve claramente así. De hecho, lo que creo que cada vez ofrece menor duda es que este consumo, estos comportamientos de consumo están, insisto, actuando de tal forma que construyen nuevas formas de relación. Os doy una primicia, antes de que la dé Javier Elzo en la conferencia posterior, sobre la publicación que presentamos, hemos codirigido él y yo, y que presentamos el mes que viene. Y que tiene algunos elementos de cuestionamiento de algunos tópicos. Cuando se hace una tipología de jóvenes españoles entre 15 y 24 años, hay un grupo, y no voy a entrar en la definición ni nada, sino solo lo señalo como anécdota, que, en contra de lo que habitualmente se dice, no tiene una baja percepción de riesgo. Tiene una más alta percepción de riesgo que la media de los jóvenes de esa edad. Y que tampoco piensa que las drogas, los consumos de drogas, tienen más beneficios que lo que piensa la media, sino tienen más alta percepción de riesgo y más baja percepción de beneficio que la media. Y, sin embargo, consumen más que la media. Consumen más que la media porque están utilizando el consumo, y concretamente en este caso el consumo de cannabis, y no voy a destripar la investigación, no voy a ir más allá, pero lo utilizan como un elemento de construcción identitaria. Lo utilizan como una forma de construir identidad, de construir su propia cultura, de sentirse identificado. A esto me refiero cuando digo que determinadas sustancias, determinados patrones de uso están creando cultura. Por tanto, primer elemento, creo que defendible. Segundo elemento, forman parte de una cultura
que prima los logros relativos al bienestar personal. Que dicho así es una perogrullada. ¿Qué cultura no trata de enfatizar el bienestar personal? Es decir, salvo que estuviésemos en sociedades masoquistas o estúpidas, esto resulta bastante obvio. Lo que ya no resulta tan obvio es, al menos desde mi punto de vista, que esa forma, esa tendencia al logro del bienestar personal tiene dos características fundamentales, que tendrían que ver, si se quiere, una con la cantidad y otra con la calidad. Por una parte, en la dimensión cuantitativa, eso que se fantasea socialmente como el bienestar personal, y permítaseme la expresión psicologicista, ya sé que las leyes de lo individual no son las leyes de lo social, pero por explicarme, cada vez más parece referirse a eso que los lacanianos llaman el deseo. Es decir, el bienestar se busca en alguna medida como metáfora de algo que nunca se alcanza. No se trata de tengo necesidades, tengo que cubrirlas. No se trata de tengo más necesidades, tengo que cubrirlas. Se trata de que a medida que cubro necesidades, el horizonte de necesidades se va ampliando. De tal manera que lo que consigo es siempre una metáfora insatisfactoria, que es lo que, más que a la satisfacción, se refiere al deseo, por una parte. Por otra parte, y esto tendría que ver más con la dimensión cualitativa, es un bienestar que muy fundamentalmente queda acotado a lo que tiene que ver con uno mismo y a lo que tiene que ver con esa dimensión de uno mismo que los españoles vivimos a través de la familia. La familia sirve lo mismo para un roto que para un descosido. No hay nadie en España que no defienda los valores familistas. Yo a veces me sorprendo muchísimo de las manifestaciones en defensa de la familia, cuando si hay algo que no necesita defensa es la familia. Defienden todos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, consumidores, no consumidores. Y se defiende porque, por una parte, se vive, y lo tenemos como muy marcado a fuego en nuestro imaginario colectivo, se vive como una prolongación de uno mismo, es decir, lo que yo quiero para mí, si no lo tiene mi familia, es como si no lo tuviera yo, y después también por una intención de carácter instrumental. Cuando todo me falle o si algo me falla, la familia va a estar ahí, por tanto, más vale que la cuide, más vale que la mime. Bueno, pues el bienestar que se pide, el bienestar al que se aspira, que se solicita, que se exige, tiene que ver fundamentalmente con uno mismo y tiene que ver fundamentalmente con la familia. No tendría que ver tanto, y después volveré sobre ello, con eso que se ha dado en llamar el estado de bienestar. Tercer lugar, una cultura que no solo busca el bienestar, sino que ignora los posibles efectos negativos de las estrategias que son necesarias para buscar ese bienestar. Lo cual lleva a una primera observación, es decir, a lo mejor es que no hay efectos negativos. A lo mejor es que podemos buscar ese bienestar sin que pase absolutamente nada. No hay por qué preocuparse de lo que no sucede. Hombre, sería raro. Sería raro porque conocemos que no hay prácticamente en términos absolutos, no hay ningún fenómeno social que, junto con efectos beneficiosos, no tenga algún tipo de efectos perversos. Parcial, para algunos, secundario, etcétera. Pero no puede ser que no haya estos efectos negativos. Bueno, pues nuestra cultura, en alguna medida, tiende a ignorar esos efectos negativos. En parte porque la contemplación de los efectos negativos aguaría el deseo, es decir, nos amargaría en alguna medida esa expectativa que tenemos de bienestar eternamente extensible, de bienestar sin costuras, de bienestar elástico. Y que nos lleva a una fantasía muy actual, desde mi punto de vista, de mundo feliz, de fantasía colectiva. Vivimos una fantasía de mundo que está a caballo entre el mundo feliz de Huxley, el país de nunca jamás de Peter Pan y Jauja. Bueno, es una cosa así, donde todo es alcanzable sin que tenga efectos negativos y, por supuesto, donde todo es alcanzable por derecho propio, sin esfuerzo, porque estoy instalado en una situación en la que siento que tengo derecho a eso. Y eso, digo, es elástico y nunca se termina. Hombre, no es fácil no ver los efectos negativos. No es fácil no ver los efectos negativos porque es obvio que en una situación que se priman
estos vectores desiderativos, estos vectores actitudinales, es lógico que haya un cierto abandono de los compromisos colectivos, es lógico que haya una cierta insuficiencia en determinados grupos, los más vulnerables, es lógico que haya un cierto abandono, un cierto desinterés por las tareas que exigen un esfuerzo continuado, que exigen una constancia, etcétera. Esto es difícil de negar, es difícil, y tenemos que hacer a veces encaje de bolillos para negar esas posibles consecuencias negativas, fundamentalmente a través de dos mecanismos también muy conocidos en psicología y que en psicología social funcionan y funcionan con plena eficacia. Uno que sería el elemento de negación, no hay problemas; otro que sería el elemento de proyección, la culpa la tienen otros; otro que sería el elemento de disociación, que en esto de las drogas funciona y funciona perfectamente. El elemento de disociación que dice: los otros van a crear problemas, por eso me preocupo, yo no tengo problemas y por tanto yo puedo estar tranquilo sin renunciar a mis ventajas. Está justificado el que yo haga ayer Elena hablaba, un señalamiento catastrofista de lo que va a pasar porque otros no saben lo que se hace. Y, sin embargo, mi propia posición no tiene nada que ver con eso, porque yo sí sé lo que hago y no es necesario que yo renuncie a mis ventajas para que yo controle la situación sin que haya mayores problemas. El último elemento que quiero señalar, pues no tengo tiempo de más, es que esa cultura sitúa la responsabilidad en instancias ajenas. La responsabilidad de cualquier cosa, es decir, la responsabilidad de los efectos negativos de lo que hacemos para buscar el bienestar, la responsabilidad de que no sea fácil encontrar ese bienestar, la responsabilidad de que las cosas a veces vayan mal y, por supuesto, la responsabilidad de arreglar las cosas. Es una fantasía de sociedad, una fantasía y una forma de vivir la sociedad que nos lleva, por ejemplo, a sentirnos absolutamente legitimados para reclamar por qué no hay más autopistas cuando salimos todos en carretera un día que nieva y nos quedamos atascados. Pues no, señor, tendría que haber muchas más autopistas por si nieva para que podamos llegar sin graves problemas al sitio a donde vamos, porque desde luego lo que no a nadie se le ocurre es que yo renuncie a salir todo esto y además con el latazo que supone tener que llevar cadenas. Bueno, esto, que es una anécdota si queréis, pero una anécdota significativa, se traduce fundamentalmente en otros fenómenos, en otras construcciones sociales que son de mayor importancia, mayor trascendencia. Por ejemplo, yo creo que donde más dramáticamente, desde mi punto de vista, está actuando esta delegación de responsabilidades es en eso que, por otra parte, todos decimos que hay que hacer y que es la solución de futuro, que es la educación. La educación se ha convertido en una especie de mantra en que todos utilizamos para ahuyentar los fantasmas y para quedarnos tranquilos cada vez que algo se complica. Es decir, que hay problemas de maltrato, hay que educar; que hay problemas de drogas, hay que educar; que hay que educar para todo, y no parece que sea muy disparatada esa proposición, esa propuesta. Claro, el problema está en que más allá del mantra, más allá de esa expresión mítica que sirve para un fregado y para un barrido, que es una especie de bálsamo de fierabrás, de hay que educar, más allá de eso no nos paramos a pensar quién y cómo tiene que hacerlo. Porque lo que nadie piensa es que eso que hay que hacer es él fundamentalmente el responsable de que se haga. Porque si yo soy padre, yo no tengo tiempo. Yo soy maestro, pero soy yo el padre, allá los padres. Pero si yo soy padre o soy maestro, pero ¿cómo puedo educar en contra de una corriente mucho más poderosa que son los medios de comunicación? Si yo soy medio de comunicación, yo lo que tengo que hacer es informar. A mí que no me cuenten la historia de que conmigo tiene que ir la educación. Y al final, nadie educa porque nadie hace eso que ayer por la tarde se decía, que es en una distribución competencial, es decir, olvidémonos de esa fantasía abarcativa universal de educar de forma absoluta para siempre y a todos, y ocupémonos cada uno de la parcelita que podemos educar cada uno en nuestro territorio, que sería lo que realmente se traduciría en lo operativo. Pero esto se delega en otros y esto se contempla como una especie de fantasía desiderativa, pero que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Cuando hacemos análisis de valores, siempre aparece el grupo de valores prosociales. Cuando se leen
Las investigaciones de valores, y hace años cuando se hablaba de los valores posmaterialistas, decía una sociedad que ya tiene cubiertas sus necesidades materiales, se ocupa de valores posmaterialistas que tienen que ver con la solidaridad, con todo esto. Yo a veces me sorprendo, dice, porque cuando nosotros reiteramos esa investigación nos encontramos que efectivamente la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la equidad, todo esto aparecen como valores a defender, pero aparecen siempre como valores ideales. Aparecen siempre como unos valores incumplibles, es decir, ojalá se pudiera hacer esto, yo querría que se hiciera esto, pero desgraciadamente yo vivo en una sociedad que me lo impide, con lo cual, no por culpa mía, que yo que bien querría hacerlo, no por culpa mía, esto es absolutamente irrealizable. Y la responsabilidad, el que se pueda hacer, tiene que ver con otros. Decía que, desde mi punto de vista, esto que me parece que son notas de la situación actual, no supone de ninguna forma un cuestionamiento de lo que desde hace ya muchas décadas se ha dado en llamar el estado de bienestar. No tiene nada que ver con cuestionar el estado de bienestar. Si se entiende el estado de bienestar como originariamente se entendió, es decir, como una exigencia de equidad, de justicia y de solidaridad para cubrir las necesidades del colectivo, no tiene nada que ver con esto. Si se entiende lo que estoy diciendo como esa proyección social, esa proyección de mundo, en la que se busca fundamentalmente un beneficio prácticamente sin límites, un beneficio regalado, un beneficio del que yo no pago ni el esfuerzo ni las consecuencias, el problema es que esto, le llamemos como lo llamemos, no es el estado de bienestar, hasta el punto de que tendría sentido, con permiso de Vargas Llosa, parafraseando en conversación en la catedral, la pregunta de ¿cuándo se nos jodió el estado de bienestar? Porque no es esto lo que en principio parecía que queríamos. Quiero terminar, para cumplir con mi tiempo, quiero terminar también leyendo. Y es, leyendo la ponencia, por tanto no hago más plagio que el indispensable. El interrogante que se abre a continuación es si los consumos de drogas, no tanto en sí mismos, sino en relación con los potenciales problemas que pueden condicionar, son una condición en cierta medida inevitable para el mantenimiento de una forma de vivir que globalmente ofrece ventajas avasalladoramente superiores. Es decir, si es un peaje inevitable y debemos de dejarnos de marear la perdiz, esto es así y ya está, o si no hemos reflexionado suficientemente sobre el papel que esas drogas están ocupando y deben ocupar en nuestra estructura social, en un debate democrático y responsable, y sobre lo que implica ese papel que están representando, que pueden representar, en costes y consecuencias personales y colectivas. Si las drogas y sus potenciales problemas son un peaje para el bienestar, o si son producto de una forma de entender ese bienestar que a la postre resulta espurio y que deberíamos reconducir. Muchas gracias. Gracias, Eusebio. Vamos a dar la palabra ahora al tercer ponente, a Fernando Conde, que es sociólogo y director de CIMOP, que es una empresa dedicada básicamente a la investigación social y de mercados. Gracias. Hola, buenos días. Antes de nada, también como mis compañeros, agradecer a los organizadores que me hayan invitado. Y como mis otros compañeros también vamos a hacer alusión a la ponencia, al título. Cuando Eusebio también me propuso el título y el tema, yo también le dije lo que le ha dicho. Y es que me daba la impresión de que yo iba a decir todo lo que ya se había dicho en todas las demás ponencias. Y después de oír a mis compañeros anteriores me reitero en lo que le había dicho. Yo creo que Eusebio además ha tenido la habilidad de ponerme a mí detrás, con lo cual lo que yo voy a decir ya lo ha dicho él y el anterior, y entonces yo ya no sé qué decir. Bueno, y además lo que digo lo digo de verdad, es decir, que creo que ha sido un poquito así. Bueno, esto ahora no funciona. Sí. Bueno, la idea de mi ponencia, y es bastante convergente, como decía, con los compañeros anteriores, es plantear la integración de las drogas en la sociedad de consumo, que por lo que oigo y por lo que voy leyendo ya es casi una especie de lugar común
en las reflexiones sobre el consumo de drogas, ¿no? Hace unos años era un poquito raro, pero yo creo que ahora mismo es un lugar común. Entonces lo que voy a hacer es tratar de hacer una pequeñita historia de los consumos de drogas, podemos decir, en los últimos, por decirlo de alguna forma, 40 o 50 años, y ver cómo en cada momento histórico ha habido una especie de, podríamos llamar, acoplamiento o adaptación o sinergia, articulación, la palabra que ustedes quieran, entre los modelos de consumo que en cada situación social había, que en cada momento histórico había, y determinado tipo de pauta en los consumos de drogas, ¿no? Esa reflexión yo creo que tiene un sentido, porque aunque sigamos hablando mucho de la incorporación de las drogas al modelo de consumo o a la sociedad de consumo, seguimos pensando mucho también en el problema de las drogas, en muchos casos como sustancia o como cultura alternativa, entre comillas, o como contracultura a las nuestras. Y lo que yo pretendo poner de manifiesto es lo que los compañeros anteriores han hablado, sobre todo al final Eusebio, con la centralidad que el espacio de los consumos de drogas, tanto legales como ilegales, ocupan, podríamos decir, en nuestra sociedad y en nuestra cultura actual, ¿no? De esa forma, pretendo hacer hincapié en un aspecto, podemos decir, que sería más la importancia más del consumo que de la importancia de la sustancia. Es decir, normalmente, cuando hablamos de consumo de drogas, tradicionalmente la palabra droga ha sido mayúscula y grande y la palabra consumo minúscula y pequeñita. Yo lo que trato de hacer es decir que en la pareja de palabras consumo de droga, la mayúscula es el consumo y la minúscula, podríamos decir más instrumental, es el tema drogas, ¿no? Y para eso voy a hacer, en el tiempo que tenga, no sé si me va a dar lugar, un breve recorrido, podríamos decir, de 3 momentos que a mi juicio son cardinales para entender el consumo de drogas, lo que podríamos llamar en la escena contemporánea del consumo de drogas, que van muy asociadas, y sobre todo en los entornos de lo que estamos hablando, a los consumos juveniles. Consumos juveniles de drogas que nacen, podríamos decir, precisamente a partir de la creación, entre comillas, siempre moderna, de la juventud. Es decir, hay muchas veces que, como nosotros hemos sido jóvenes, algunos hace ya bastante tiempo, entendemos que el ser joven, como decía antes también Eusebio, es una banalidad. Sin embargo, no todo el mundo, no todas las sociedades, no todos los momentos históricos han reconocido a la juventud como una clase de edad, como una etapa de la vida. Básicamente, la juventud se empieza a reconocer como una etapa de edad en la sociedad de consumo de los 60, se crea la categoría joven, se crea la categoría consumidor joven, que hasta ese momento no existía. De la misma forma que hace escasamente 10-15 años se ha creado la categoría de consumidor niño. Antes los niños eran niños, ahora los niños son consumidores niños. Y eso es una categoría socialmente creada hace escasamente 10-15 años, ¿no? Bueno, y eso tiene una cierta trascendencia. Pues bien, la categoría joven se constituye, podríamos decir, en los años 60, en paralelo precisamente a la primera oleada o a la primera emergencia de los consumos, que serían los consumos básicamente de drogas psicodélicas, el mítico LSD, etcétera. Luego haría una pequeña parada en los consumos de los años 80, podemos decir básicamente cocaína y heroína, y básicamente lo segundo, y luego los consumos lúdicos festivos de la actualidad, ¿no? Podemos decir, la idea es muy sencilla. Es decir, en cada modelo de consumo, a mi juicio, siempre, claro, cuando se habla de modelo de cuando se habla de sociedad de consumo, yo creo que tenemos un peligro. Lo mismo que se hablaba antes de la educación como un bálsamo para todo, la sociedad de consumo también es un término que utilizamos, a mi juicio, de forma indistinta para cualquier tipo de consumo. Y a mi juicio, la sociedad de consumo, hablando siempre después de la posguerra, tiene características distintas, ha ido cambiando, ha ido modificándose, ha ido, podríamos decir, cambiando el foco de atención de las preocupaciones sociales, cambiando la forma de organización social, cambiando la tipología de los consumidores, cambiando la propia organización del deseo, que hablaba también antes Eusebio. Pues bien, en los años 60-70, y en este momento voy a hablar más de fuera de España que de España, la sociedad de consumo, de una forma muy sintética, para mí tenía 2 características que van a tener trascendencia en el consumo de drogas. Era una sociedad que buscaba la integración social, es decir, la aspiración en aquel momento de la posguerra europea, de la posguerra americana, hablando siempre del Occidente,
era conseguir lo que se llamaba entonces la sociedad de las clases medias. Se crea el estado del bienestar o se desarrolla el estado del bienestar y la orientación de la dinámica social era, podríamos decir, que estemos todos juntitos, ¿no? Es decir, ser compañeros, ser compañeros como propietarios, acceder a vivienda, acceder a automóvil, pero acceder a esa norma social. Pues bien, en lo que se origina, podríamos decir, ahí en ese momento, y retengo dos cosas, esa aspiración, podemos decir, a la integración de la clase media y esa dinámica social que a mí me gusta llamar centrípeta. Es decir, es una dinámica social que aunque haya pobre, aunque haya parado, aunque haya excluido, la aspiración de la sociedad en ese momento es que deje de haberlo. Y la sociedad, además, se dota de medios institucionales, sociales, económicos, empresariales, familiares, para que los excluidos se reduzcan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces se produce esa doble dinámica. Pues bien, los sectores juveniles en aquel momento nacientes o emergentes se asocian, no todos lógicamente porque tenemos que generalizar, se asocian a lo que se llamaba en aquella época, acordaros, la contracultura. Es decir, lo que se buscaba en aquel momento era salir de la norma, salir de la vía, salir del camino que la sociedad, entre comillas, que la organización empresarial, que la organización política marcaba a los jóvenes. Bueno, pues si a mí me llaman a la integración y si a mí me llaman a ser clase media, bueno, pues yo voy a jugar a la transgresión, yo voy a jugar, perdonar que lo hable de esa forma así tan banal y personal, pero lo digo para entendernos, yo voy a jugar a la transgresión, yo voy a salirme del camino. Además, justo en ese momento nace la industria musical, nace la música pop, nace todo el movimiento alternativo, contracultural, libros, por ejemplo, míticos como el que citaba Eusebio de Un mundo feliz de Aldous Huxley o el movimiento beat, etcétera, ¿no? Entonces ahí los jóvenes buscan, y eso a mí me parece muy importante, buscan nuevas experiencias, nuevas sensaciones que les salgan de ese camino. Eso lógicamente afecta, podríamos decir, a un sector muy minoritario que en términos coloquiales también vamos a llamar el equivalente a clase media, media alta. En nuestro país, lógicamente, aquello no pasaba. Estaba el tío Paco, que en aquella época era una época gris y con muchas rebajas, con muy pocas, con ninguna libertad y con mucha dictadura, con exceso de dictadura, y lógicamente eso se notaba en todo. En el año 67 se hace la ley de la primera brigada de persecución de estupefacientes, etcétera, y en aquella época los consumos alternativos en España son muy minoritarios. En cualquier memoria histórica que se vea o en cualquier libro que se relea, son consumos, repito, muy minoritarios, muy de hachís, pero hay un cambio fundamental en aquella época, a mi juicio. La droga, entre comillas, deja de ser un tema de la periferia social. Hasta ese momento se hablaba, recordaros, de los grifotas, era la legión que venía de África, era la prostitución, y sin embargo la droga empieza a incorporarse lo que podemos llamar a la centralidad de los nuevos consumidores. Ahí también nace el mito de Ibiza, que hasta ahora lo estamos por otro lado sufriendo, ¿no? Bueno, en los años 80, ¿qué es lo que ocurre? En los años 80 yo creo que hay, para hacerlo de una forma sintética muy fuerte, hay una especie de choque de trenes que yo creo que tiene mucho que ver con el tema de los consumos de drogas que se disparan en aquel momento. Hay muchos autores que señalan que el incremento del consumo de drogas que se produce prácticamente a finales de los 70 o en los años 80, se debe a una expresión significante que yo os digo de verdad que la odio profundamente. Cada vez que la oigo se me ponen los pelos como escarpias, que aquello de hemos pasado de la libertad al libertinaje, ¿no? Bueno, yo cada vez que pongo eso me pongo muy nervioso. Hay una explicación del consumo de drogas que dice que ha sido el exceso de democracia que ha habido en este país y la falta de contención de las costumbres asociado a ese efecto de democracia. Yo no voy a negar que en todos los cambios, lógicamente, hay despendoles, pero una cosa es despendole y otra cosa es el exceso de libertinaje que lleva a un cuestionamiento de los valores democráticos básicos de nuestra sociedad que a mí me parece bastante negativo. No solamente es negativo en sí mismo, sino que a mi juicio tampoco sirve para explicar el problema del consumo de drogas. Otra idea, podemos decir que se ha utilizado también para explicar parte de los consumos de drogas en los años 80, era una cierta idea como de manipulación política, ¿no?
Es decir, en aquel momento los jóvenes constituían un sector bastante beligerante contra el régimen franquista y, según esa teoría, habría, podríamos decir, poderes ocultos que intentarían hacer que los jóvenes se fueran hacia otro sitio, podríamos decir una especie de despolitización del conflicto social, ¿no? Yo también me parece que, sin ponerme como escarpias, porque yo creo que es menos peligrosa que la anterior la explicación en términos éticos y políticos, yo tampoco soy partícipe de esa opinión. Es decir, los cárteles de droga, etcétera, etcétera, bueno, no se concentran en una especie de superpoder como el libro de George Orwell, que planifica todo y que además la gente nos acoplemos a esa planificación. Yo creo que es verdad que ha habido momentos que eso ha ocurrido de formas muy puntuales, de lo mismo que la otra también ha habido despendoles, pero creo que no sirve para explicar un poco el fenómeno del consumo de drogas que está ya en aquella época. A mi juicio, hay un cambio social, hay un cambio político y hay un cambio ideológico que el que, a mi juicio, repito, explica un poco eso. ¿Qué ocurre? Vosotros sabéis que el proceso de lucha contra el franquismo no es solamente un proceso de lucha por las libertades, sino un proceso de lucha, entre comillas, por la modernización social, por un cambio social en el que se mejore la situación de la gente. La transición política y los problemas posteriores creo que tienen dos consecuencias. Por un lado, el célebre tema del desencanto y, por otro lado, un freno a ese proceso de modernización. Es decir, de pronto, sectores de clases trabajadoras, de clases obreras, de clases, vamos a llamar, populares, se dan cuenta que su ritmo y su aspiración y su proyección de promoción social no es viable, no es posible. Eso produce un choque y en ese choque, podríamos decir, saltan dos tipos de movimientos. Sectores de jóvenes, vamos a llamar, de clases más acomodadas, siguen buscando la transgresión. Acordaros que aparece la célebre palabra del malditismo. Hay un artículo, lo digo para los que les interese la historia como las batallas del abuelo Cebolleta, hay un artículo de Eduardo Aroteglen que se llama La generación bífida, del año 86, me parece, o algo así, que recoge muy bien la historia de la movida, ya que estaba mucho que ver con eso, de muchas generaciones jóvenes de clase acomodada que buscaron la transgresión y el malditismo y acabaron en la muerte, ¿no? Y antes de que apareciera incluso el SIDA. Hay otro sector social que podemos decir que corresponde más a las clases medias, medias bajas, a las clases trabajadoras, que componen en lo fundamental el grueso de lo que luego van a ser los heroinómanos. Antes comentaba también Javier el tema del PEPSA. Hace poco en Sevilla se presentaron unos datos del programa del PEPSA, podemos decir, de las personas que estaban en el programa, y corresponden prácticamente en su totalidad a este perfil de heroinómano nacido de clases trabajadoras en situación de paro con consumos de larga duración, una media de 19 años, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre a mi juicio? Lo que ocurre en los años 80, voy a pasar a esta imagen, es que la sociedad empieza a dividirse. Hay un modelo de aspiración social. Acordaros que el modelo de referente en aquellos años ya no es la clase media. No sé si os acordáis de alguien que se llamaba Mario Conde, no sé si os acordáis de alguien que se llamaba Mariano Rubio, no sé si os acordáis de alguien que se llamaban los chicos, los Albertos de las gabardinas, no sé si os acordáis. Es decir, los modelos son las clases media altas, son los triunfadores. Lógicamente, en ese modelo, podríamos decir, los sectores sociales que se quedan descolgados, lo que hacen es, podríamos decir, romper con ese modelo aspiracional y entran en un proceso de exclusión social, que es lo que, a mi juicio, básicamente ocurrió con la heroína. El tercer modelo, que es el que, de una forma más cardinal, yo creo que hay que hacer hincapié, en mi opinión, conlleva un cambio cualitativo que todavía no hemos visto de los modelos de consumo. También dicho de una forma muy sintética y muy de hipótesis, muy de tesis, si queréis, en el entorno de esta charla o de esta exposición, los modelos de consumo anteriores organizaban, generalizaban lo que podemos llamar bienes de consumo relacionados de una u otra forma con el confort, relacionados de una u otra forma con lo que podríamos llamar necesidades tradicionales no cubiertas. No vamos a entrar en más disquisiciones, ¿no? De una u otra forma, podemos decir, el balance de esos modelos de consumo era un balance, a mi juicio, siempre, aunque tuviera efectos negativos, básicamente positivo. A mi juicio, la crisis de los años 90
La crisis de los años 90 tiene que ver con la caída del muro de Berlín, tiene que ver con la financiarización de la economía, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con muchísimas cosas. Lo digo para hacer un pequeño referente. Yo creo que cambia el desarrollo del modelo de consumo. Y lo cambia de forma cualitativa, profunda, intensa, de forma que todavía yo creo que no acabamos de ser plenamente conscientes del cambio. La nueva modalidad, entre comillas, de modelo de consumo es una organización institucional, empresarial y social de la carencia de relaciones sociales, de la carencia humana. Está mercantilizando el cuerpo y la experiencia personal y social, lo cual hace que el modelo de consumo empieza a tener unas contrapartidas negativas mucho más mayores, mucho más grandes que las que había tenido hasta ese momento. Lo digo por poner un ejemplo de nuestras conversaciones banales, un pequeño ejemplo metafórico, pero porque si no muchas veces los conceptos se nos van de la cabeza. Yo me imagino que ustedes hace 8 años, 6 años, 7 años, depende de lo modernos que hayan sido, habrán dicho a sus compañeros o a sus compañeras: yo un móvil jamás, ¿no? ¿Para qué se necesita el móvil? Esto es una necesidad creada por la industria, ¿no? ¿Hay alguna mano que se levante que no haya dicho eso? Bueno, consenso. 5 o 6 años después, casi todas esas personas, yo me incluyo, decimos: hoy no podría vivir sin móvil. Si salgo de mi casa sin móvil, vuelvo a mi casa por el móvil. ¿Qué es lo que organiza el móvil en relación a lo que estamos hablando de las relaciones sociales? El móvil es la dependencia permanente, el contacto permanente con el simulacro, el imaginario del otro. Es un cordón umbilical constante. Los padres con los hijos con los padres, los amigos con los amigos, los no amigos con los no amigos. El móvil es, me da igual la palabra que usted quiere decir, ese cordón umbilical. Bueno, la organización del modelo de consumo actual, esa metáfora pequeñita y tan central, lo hace para todo. Es decir, el modelo de consumo ha pasado a organizar y a mercantilizar la relación social. De forma que lo que ha organizado la sociedad, toda esa serie de cambios, ¿qué repercusión ha tenido en relación al tema de las drogas? Y voy ahora al tema de las drogas. Lo que ha tenido los cambios sociales que hemos dicho de los años 90, básicamente, es la destrucción, dicho de esa forma, no en términos materiales, pero sí en términos del imaginario colectivo, en términos simbólicos, la destrucción de la cohesión social, la destrucción del vínculo social. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, entre el estado del bienestar y las relaciones familiares, sociales, etcétera, yo pensaba, ingenuo de mí, que el que se sentaba a mi lado era conciudadano mío, que yo podía participar de sus valores. Ahora la organización de la sociedad ha dado ese giro, ha dado esa vuelta, y lo que hay fundamentalmente es carencia de relaciones sociales. Lo que hay es inseguridad afectiva y emocional. Lo que hay es no saber si el que tienes a tu lado es una persona en la que puedes confiar o en la que tienes que desconfiar. Lo que se ha generado son situaciones de miedo, situaciones de paranoia, y véase lo que ocurre ahora con los inmigrantes. Bueno, esa situación que hace que tu carencia básica ya no es la comida, ya no es el piso, ya no es la vivienda, mi carencia básica es la relación afectiva. Y por lo tanto lo que se busca es búsqueda, como yo digo, de relaciones, no búsqueda de sensaciones. En los modelos de consumo anterior, el consumo de droga era búsqueda de sensaciones, búsqueda de la transgresión, búsqueda de la nueva experiencia, búsqueda de abrir la cabeza, eran búsqueda de sensaciones. Lo que se busca ahora, y perdonen tanta búsqueda, es búsqueda de relaciones. ¿Y qué ocurre con las drogas? Que las drogas tradicionalmente, tanto las legales como las ilegales, han sido mecanismos de cohesión del pequeño grupo. La droga, en nuestra cultura tradicional, siempre ha sido un mecanismo de relación. ¿Por qué consumimos alcohol? Porque con el puntito te desinhibe. ¿Por qué consumimos un cigarrillo? Porque con los compañeros estamos más a gusto y confraternizamos. ¿Por qué consumimos porro? Porque nos generamos una identidad colectiva, etcétera, etcétera. Es decir, buscamos conexiones, buscamos relaciones, y entonces se produce lo que podríamos llamar una convergencia, vamos a llamar estructural, o la palabra que ustedes quieran decir, entre
la carencia organizada socialmente por el modelo de consumo, que es lo que hablaba de la relación, con el efecto prioritario de la droga, que es la búsqueda del vínculo, la búsqueda de la conexión. Para acabar, quería, solamente para que vean un poco el cambio en el imaginario, recoger algunos carteles y algunas imágenes gráficas que creo que responden un poco a esto. Hay un documento de una campaña de carteles que organizó en el año 94, 95, me parece. La coordinadora de ONGs que luchaba contra la droga hizo una campaña de carteles en los institutos españoles y seleccionó los que más le gustaban, ¿no? Y hizo una edición que ahora para esta ponencia ha recuperado, que a mí siempre me ha gustado, porque a mí me gusta mucho el tema de las imágenes. Y entonces es muy curioso porque en el año 94-95 la alternativa que se plantean los propios chavales, los carteles, ese mundo imaginario, plantea el consumo de droga en aquella época todavía básicamente en el imaginario de heroína como una alternativa al consumo. Fijaros, por ejemplo, en este, no sé si se ve bien, la parte de arriba, cuando se pone esto es vida, bueno, aparecen imágenes, imaginaros, de chicas, de jóvenes, de cachondeíto, ¿no? Que es un poco ese mundo del consumo. El mundo de abajo, el mundo del no consumo, el mundo de la exclusión social, ¿no? Este todavía, fijaros que es más interesante. Dice, la vida es una balanza. Unos consumen, otros se consumen. Los que consumen, ahí tenéis todos los objetos de consumo que se quiera tener, desde una moto, un reloj, lo que fuere, ¿no? En aquella época todavía no había móviles, pero había ya una cámara de fotográfica, en este caso todavía no digital. Y los que se consumen, fijaros por los gestos, el caballo, la heroína, etcétera, ¿no? Bien, si os fijáis ahora, el mundo del consumo, como decía un poco Eusebio, lo que se le ha planteado a los jóvenes, y yo aquí no, y no es por hacer de exculpatorio de la responsabilidad de los jóvenes, yo creo que los jóvenes tienen su responsabilidad y a mi juicio, por las investigaciones que yo vengo haciendo, van asumiendo una dosis de responsabilidad que todavía los adultos no reconocemos. Pero bueno, lo que se le ha ofrecido a los jóvenes en esta crisis del nuevo modelo de consumo último, yo lo llamo un parque temático, ¿no? Si algunos de ustedes me conocen, saben a qué me refiero. Es decir, hemos decidido hacer con los jóvenes una especie de parque temático de la Warner Bros. Lo que pasa es que en lugar de tenerlo al lado de Chinchón, pues los tenemos un poquito repartidos por aquí. Es decir, mientras se diviertan y gocen y no nos den la barrila, está bien. El Ayuntamiento de Granada, siendo consecuente con eso, por ejemplo, acaba de decir que van a organizar eso, ¿no? Bueno, lo que la sociedad le ofrece a los jóvenes es todos los caminos, como dice Amena, te llevan a la diversión. ¿La diversión en qué consiste? Y fíjense ustedes que son publicidades de dos productos totalmente distintos, en este caso una zapatilla y un alcohol, que son prácticamente iguales. Son entorno de fiesta, entorno de discoteca, entorno de cachondeo y entorno de unión, de conexión de jóvenes. Yo no sé si se acuerdan de los anuncios de cerveza de Carl's y Beer, donde Cal y Beer están continuamente conectándose por eso. ¿Qué ocurre en este nuevo modelo? Los significantes anteriores, como era la heroína, desaparecen. Hasta tal punto desaparecen que la palabra mono, que hace 10 años era indicativa de un cierto enganche y de una cierta carencia, fíjense que lo utiliza el Corte Inglés para promocionar sus viajes o Aní el mono para promocionar su mono de fiesta. Hoy la heroína, como viene con el chiste del roto, que a mí particularmente siempre me gusta mucho, queda para la periferia. Los nuevos consumos aparecen como otra oferta. Fíjense el cambio del posicionamiento, entre comillas, permítanme que utilice esa palabra, de la cocaína. La cocaína, el anuncio del perfume, es un anuncio que viene en la prensa a lo largo de los años 60, 70 u 80, cuando la cocaína tiene el perfume de la aspiración social, el perfume de la osadía, el encanto de la osadía. Haciendo ahora estos días búsquedas, podemos decir por Internet, en Estados Unidos, en California, ha aparecido una bebida muy asociada a todas las bebidas estas energéticas tipo Aquarium, tipo Red Bull, que se llama cocaína y que si ustedes entran en la site web o como lo quieran llamar, verán que toda la connotación de valores, de formas de vida, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Es decir, las drogas han desarrollado un marketing que se inserta plenamente en esto que estamos hablando de confusión de un tema u otro, ¿no? Y para acabar en ese sentido y recuperando parte de lo que venía en este mismo
documento y en esta misma campaña o de carteles jóvenes, hay dos carteles que a mí me han llamado la atención y que con eso querría un poco acabar mi intervención, que a mí me parecen también premonitorios y que no respondería tanto al modelo antiguo de la toxicomanía, sino una proyección, entre comillas, contemporánea. El problema ahora mismo es tener capacidad de no aguantar el tema, la dependencia de la sustancia, sino tener capacidad de aguantar y de construir lo que antes hablaba Eusebio del deseo. Yo más que el deseo lo llamaría carencia, es decir, tener capacidad de aguantar la carencia, no entrar, no caer preso de una falsa ley del deseo que es la falsa ley del consumo. Fíjense, el primer cartel, que es no te crees tu propia cárcel. La cárcel ya no es el consumo de droga, la cárcel es el consumo. Y el segundo, prisionero del placer, de nuevo no es el consumo en general, sino determinado tipo de consumo. Hace el Vogue del mes pasado, tenía su principal titular, El principio del placer, 243 formas de comprar. Bueno, yo creo que eso nos lleva, al menos a mi juicio, a plantearnos que hoy hablar del consumo de droga o de la prevención del consumo de droga o se inscribe en una crítica fuerte y lúcida y no genérica del modelo de consumo, o se inscribe en una pauta de lo que podríamos llamar contención y austeridad, o se inscribe en un modelo de desarrollo de la autonomía y de la responsabilidad del sujeto, o si no, no tiene mucho sentido hablar de prevención de drogas. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, aunque hemos consumido prácticamente todo el tiempo del que disponíamos, vamos a dar entrada a alguna de las preguntas del público. Hay varias preguntas para Xavier relacionadas con el tema de la prohibición y de la permisividad respecto a ciertas drogas. Dice, supongamos que nuestra sociedad ha superado algún día las políticas prohibicionistas en materias de drogas. ¿Cómo confiar en la capacidad de control de esta sociedad para garantizar libertades y seguridad cuando no está teniendo hasta ahora esa capacidad con las sustancias ya legales? También, ya aprovecho para plantear otra cuestión, dice, ¿cree que solucionaría algo el hecho de legalizar alguna de las drogas prohibidas, no solo a nivel terapéutico, sino a nivel de alcohol y tabaco? Me refiero al tema de la reducción de daños y seguridad, menos riesgos de adulteración, menos problemas para conseguir la droga, menos marginación de algunos colectivos. ¿Disminuiría así para los jóvenes el hecho identitario con el consumo? Bueno, tendríamos que tener otro tanto de tiempo para responder a estas cuestiones. Voy a intentar hacer brevemente. En esta sociedad consumimos un montón de drogas diferentes, tanto legales como ilegales, y la mayoría de las personas hacemos un uso responsable, o por lo menos que nos crea más beneficios que perjuicios. Eso no quiere decir que no haya situaciones muy problemáticas y a veces dramáticas de determinados consumos. Eso ocurre tanto con sustancias legales como con ilegales. Es decir, si se diera una alternativa a la actual política de drogas, como he comentado antes, desaparecerían los efectos secundarios. Pero si sigue habiendo precariedad, sigue habiendo vulnerabilidad, sigue habiendo estas cuestiones, no tenemos garantizado nada. Es decir, por eso no hay que poner tanto empeño tantas veces en las sustancias, sino en toda la cuestión, en la persona, el tener una educación, formación con los criterios que se han expuesto hace un momento, persona crítica, responsable de consumos, etcétera. Pero no hay garantías, como ahora tampoco las hay. Es decir, en este momento tenemos una política prohibicionista, en principio, que quiere evitar consumos de sustancias ilegales y no se puede hacer. Es más, en el sitio más cerrado y mayor control, en principio, como es la cárcel, se dan consumos de sustancias ilegales. Si no se puede controlar con todas las medidas de seguridad que hay en una cárcel, ¿cómo lo vamos a poner en un estado que tiene una coste impresionante? Es
decir, que tenemos que ver que en este momento no estamos en el punto cero de las drogas. Es decir, que en este momento cualquier sustancia ilegal, cualquier persona, incluso menor de edad, si tiene dinero, la ilegalidad no es un impedimento para poder conseguirla. Aparece otra cuestión, el tema de la legalización. La legalización, el término de entrada, tiene muy mala prensa, está muy vapuleado en muchos sentidos. Vamos a retroceder unos años, transición, cuestión del aborto. Cuando se hablaba de legalizar el aborto, parecía que toda persona, mujer, sobre todo adolescente, tenía la obligación de abortar. No se está hablando de eso. Se está hablando primero que hay otra serie de alternativas y en unos casos muy concretos, como está ahora en la ley, puede ser discutible si tiene que haber algún caso más o no, pero en este momento está regularizado. ¿Qué quiere decir? Que una persona que crea o que por su situación personal, psíquica, por una violación, etcétera, crea que no quiere tener esa criatura, está en su derecho dentro de unos plazos. ¿Antes qué ocurría? Pues bueno, quien tenía medios se iba a Londres, se iba a Francia y lo podía hacer, y ahora no. Con el tema de las drogas, yo no soy partidario de hablar tanto de la legalización, porque hablar de la legalización es, en la mente de muchas personas parece que se va a repartir todas las sustancias gratuitas en las entradas de los colegios. No se trata de eso. Se trata de regular de manera diferente. Y sí soy partidario de empezar en este momento por el tema del cannabis para luego poder seguir en otras sustancias. Ya he comentado que hay experiencias diferentes de cómo regular en nuestra sociedad. ¿Por qué digo el cannabis? Porque si recogemos los datos del Plan Nacional de Drogas, por ejemplo, de cara a los consumos, al tráfico y a las sanciones administrativas que hay, las del cannabis son desproporcionales en toneladas respecto a otras sustancias como pueden ser la cocaína o la heroína. Es decir, que se está haciendo una cantidad de esfuerzo de política punitiva, policial, judicial, penitenciaria, centrados en actos relacionados con el cannabis. Si esto se regulara de otra manera, esos recursos se podrían centrar en otras sustancias que pueden ser más peligrosas o en otras cuestiones que realmente nos perjudican mucho más en esa seguridad que hablaba antes, de corrupción urbanística, de otra serie de cosas que de alguna manera también condicionan los recursos que tiene que dedicar el Estado a la represión o a otras políticas sociales. Hay otro grupo de preguntas para Eusebio Mejías en relación con las campañas de la FAD. Dice, precisamente hablando de esto último, en las últimas campañas se vuelve a parangonar cocaína y cannabis, desdibujando ex profeso sus diferencias esenciales. En pasados encuentros, la persona es Pablo Solana, de FAC, que hace esta pregunta. Le escuché admitir el error que supone mentir a los jóvenes. ¿No sería hora ya de hablar, sino de consumos no problemáticos, sí al menos de efectos reales de las diferentes sustancias? Otra pregunta también al respecto, dice, debido al cambio social, familiar, variación en el perfil de consumidores, integración y normalización del consumo de drogas, ¿no cree que la FAD en sus campañas preventivas podría incidir en las familias para implicarlas en que el problema de las drogas sigue existiendo? No, yo no creo que sea legítimo mentir ni a los jóvenes ni a nadie, en principio, más allá, digamos, de esa incapacidad de decir la verdad absoluta o incluso de la imprudencia de decir la verdad absoluta que a veces tenemos socialmente, pero no me parece que mentir sea legítimo. En cualquier caso, al margen de la consideración moral, no me parece que yo no me atrevería a decir a mentir, quizás a veces sí, pero en cualquier caso desdibujar la verdad o exagerar la verdad, independientemente de su categoría moral, yo no creo que haya dado buen resultado. Es evidente, no se puede ocultar. Otra cosa
es que las realidades son muy complejas, las realidades de los fenómenos de drogas o ligados con los fenómenos de drogas son muy complejas, son vistas desde muy diferentes perspectivas y es una fantasía absolutamente ingenua el decir la verdad respecto a las drogas. Sobre todo la verdad, y esto ya se refiere más a las campañas, cuando te estás dirigiendo a una población general. Porque, vamos a ver, la complejidad de la realidad hace que lo que cada colectivo lee, y no digamos ya lo que cada persona lee, sea algo por lo menos potencialmente muy diferente y que va a producir un impacto muy diferente en él. Por tanto, si tú estás utilizando un altavoz, si estás utilizando una campaña que por propia definición va a impactar sobre toda la población, tienes que tener en cuenta que lo van a escuchar no solo un colectivo teóricamente interesado, como pueden ser los jóvenes, sino lo van a escuchar también los adultos, los maestros, los jóvenes, los viejos, etcétera. Y eso te obliga a que en la campaña tienes que renunciar ya de entrada no solo a buena parte de los objetivos que teóricamente podrían tener, sino también tienes que renunciar a buena parte de las certezas o de las exactitudes que tendrías que transmitir. Por tanto, digamos que lo fundamental desde mi punto de vista de una campaña de comunicación sería, en primer lugar, reducir enormemente sus objetivos, es decir, tratar de, sabiendo que se dirige al público general, buscar una cierta sensibilización u orientación de la opinión colectiva, buscar más que esa opinión colectiva se haga su propia construcción más que transmitirle un modelo ya construido, disminuir mucho los objetivos y tratar de no hacer demasiado daño o no distorsionar demasiado a través de lo que estás transmitiendo. Las campañas, cualquiera, concretamente las de la institución en la que yo trabajo, que es a la que se han referido, si alguien lo analiza y tenéis un DVD, veréis que no tienen nada que ver a lo largo de los años. Han cambiado y han cambiado radicalmente. Otra cosa es que se esté de acuerdo con la evolución o con el punto al que se ha llegado, etcétera, pero lo que es innegable es que se ha cambiado y se ha cambiado radicalmente. Es decir, os pongo, por ejemplo, un ejemplo para citar. Nosotros en el año 90 y algo, 97, 98, nos dimos cuenta por las investigaciones que había un porcentaje muy alto de la población general que no creía que pudiera haber una sociedad sin drogas, que no creía en la posibilidad de esto. Y entonces se fue eliminando el no, que era el marchamo de las campañas de comunicación de la institución durante muchos años, se fue eliminando. Se fue eliminando de acuerdo con una estrategia publicitaria. Los publicitarios decían, no podéis cambiarlo de golpe, es el sentimiento de identificación, etcétera. Por tanto, lo que se hizo se fue reduciendo, se fue metiendo dentro de frases hasta que llegó a desaparecer en términos absolutos. Igual que esto, se han cambiado montones de cosas. Con acierto o con error, pero se ha intentado cambiar. A las familias, por supuesto, ha habido campañas dirigidas directamente a la familia. Y, por cierto, con resultados complicados. Porque cuando a la familia se les dice, oiga, que ustedes algo tienen que ver con que sus hijos consuman o no, las familias reaccionan con una agresividad digna de mejor causa. Entonces, la respuesta, y esto, es decir, hemos recibido desde cartas hasta en los postes, en los fretes de la familia, lo primero que te dicen es, ¿pero qué me está usted diciendo? Que yo tengo la culpa. Entonces, una cosa es tener que decirlo algo y otra cosa es que cuidado con la técnica de decirlo porque puede generar efectos perversos, porque puede que te salga el tiro por la culata. Yo, después de 36 años trabajar en drogas y muchos años trabajando en campañas de comunicación, nunca estoy seguro de las campañas que hacemos que funcionan o no funcionan. Entonces trato de ser siempre enormemente prudente respecto a lo que se dice. Bien, muchas gracias. Vamos a dar por concluido la mesa redonda aquí. Vamos a dar un aplauso a los ponentes y
Y señalarles que ahora hay un pequeño descanso hasta las 12 en las que se continuará el Congreso. Gracias.